la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. El título de este mensaje es Acerquémonos confiadamente para reconciliarnos con Dios. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más, te pedimos, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra, que ha sido leída en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? La lectura que tuvimos ahora, en estos minutos, fue la misma que tuvimos la semana pasada. No obstante, el tema continúa. El tema no se va solamente a detener en el hecho de que tenemos un sumo sacerdote, porque ese fue el contenido de la predicación de la semana pasada. Pero hoy día vamos a enfatizarnos en otra frase de este mismo pasaje que acabamos de leer. Y esa pequeña frase, la primera de ellas, pues hay más, dice, retengamos nuestra profesión. Quiero decirles, hermanos, que cuando Pablo, si es que Pablo fue el que escribió la epístola de los Hebreos, cuando él dice retengamos nuestra profesión, no se refiere a que retengamos nuestro trabajo. La palabra profesión no significa trabajo en la Biblia. La traducción la pusieron como profesión, pero cuando uno va al original griego, se encuentra con otra palabra. Y la palabra de profesión en el griego es la palabra homologia. En el original de la Biblia leeríamos, retengamos nuestra homologia. Ahora, ¿qué es homologia? Pero eso es lo interesante del idioma griego, incluso de otros idiomas también, en que las palabras se dividen en prefijos o posfijos o palabras compuestas. Esta palabra es una palabra compuesta de dos, de homo y de logia. La palabra homo significa algo igual, mismo. Y la palabra logia significa palabra. Así que cuando la palabra de Dios dice, cuando Pablo dice, retengamos nuestra profesión, está diciendo, retengamos nuestras mismas palabras. Cambia todo. Es exactamente como yo se los digo. Cambia el concepto de la lectura, cambia la idea que nos da al leer el pasaje retengamos nuestra profesión. Ahora, ¿qué significa cuando Pablo nos dice entonces retengamos nuestras mismas palabras? ¿Tan importantes son las palabras? ¿Tan importantes es retener las palabras nuestras? Lo que la palabra de Dios está diciendo entonces al decir la palabra homologia es retengamos nuestras mismas palabras, retengamos nuestro profesar, retengamos lo que profesamos, lo que decimos, lo que hablamos, retengámoslos, no lo dejemos ir, no los hagamos desaparecer de nuestros labios, retengamos la forma en que nosotros profesamos, implicando retengamos nuestra confesión. Todo significa lo mismo. Pablo nos está diciendo, mantengamos firmes nuestra forma de profesar,
Mantengámonos firmes en nuestra confesión. Interesantemente, la palabra de Dios nos llama a confesar. Confesaos, dice, vuestros pecados a Dios. Por eso que cuando hablamos de confesar, cuando hablamos de homologia, de mantener las mismas palabras, significa de que cuando hemos determinado aceptar a Cristo, no es una broma. Cuando hemos determinado proclamar de que somos hijos de Dios y de que Dios es nuestro Salvador a través de Jesús, no es una palabra que va a ser después revocada. No es una palabra que va a ser deshecha después cuando vayamos a la calle y vamos a volver a pecar. Es una condición que se va a mantener de por vida. Porque Dios no está jugando en aceptarnos como hijos y después rechazarnos. No existe eso en Dios. Si nosotros lo aceptamos, Él nos acepta como sus hijos de una vez por todas. Por eso Pablo nos dice entonces, retengamos nuestro testimonio. Podemos mantener nuestras palabras, pero muchas veces nuestras palabras pudieran dar mucho que desear. Entonces Pablo nos utiliza esta palabra, esta homología, lo cual implica de alguna forma nuestras expresiones, sean verbales o corporales. Vamos a retenerlas, de que nuestro testimonio sea leal en la iglesia, como allá afuera, en el trabajo o en la calle o en cualquier lugar donde estemos. Que mantengamos nuestra profesión como creyentes, nuestro profesar, nuestra confesión y nuestro testimonio. ¿Sabe por qué el testimonio es importante? La palabra de Dios lo dice de la siguiente manera. Entonces el dragón, el diablo, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, refiriéndose a Israel, porque Israel es un símbolo de la mujer que dio a luz a Cristo Jesús. Entonces el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. Satanás, el diablo, va a ir en contra, va a perseguir, si fuese posible, hasta alcanzarlos, pero no puede. A todo aquel creyente que profesa, que da testimonio de Jesucristo, va a perseguirlo. Los persiguen. ¿Por qué? ¿Por qué todos aquellos que retienen el testimonio de Jesús son perseguidos? Hermanos, el confesar es algo tan importante. Por eso es que cuando yo termino la predicación, siempre pregunto, ¿hay alguien que quiera pasar al frente y aceptar a Cristo Jesús? Y por eso es que cuando aquella persona viene y acepta a Jesús, yo hago la oración de fe. Y al hacer la oración de fe le hago repetir. Repite después de mí. Yo, y la persona va repitiendo, mi nombre, acepto a Cristo Jesús, confesando por sus labios de que Cristo Jesús es ahora el Salvador de su vida. ¿Por qué es importante? La palabra del Señor dice, si confesares con tu boca, Dios requiere que tú confieses con tu boca. Cuando hemos ido a la corte nos ponen la Biblia. Nos dicen que levantemos una mano y pongamos la otra mano sobre la Biblia. Hoy lamentablemente han quitado la Biblia y solamente levantan la mano. Porque el mundo va degenerándose, degradándose en cuanto a las cosas de Dios. Pero decimos que prometemos decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Confesamos con nuestros labios de que vamos a hacer todo lo posible por decir la verdad. Y la palabra de Dios dice exactamente lo mismo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Implicando de que hasta que no confieses, no eres salvo. Porque tiene que haber un requisito bíblico. Tiene que haber una actitud de corazón y una
aptitud física de poder decirlo con tus labios, con tu boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Este es Dios poniendo como requisito los pasos para ser salvo a una persona. La palabra del Señor dice: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso que la palabra homologia, el mantener esa confesión digna, leal, pura, irrevocable, ese testimonio puro ante Dios, lo cual Satanás conoce y va a perseguir a aquellos que mantienen aquel testimonio leal de Jesucristo, y va a dejar libres que corran todos los demás, porque todos los demás ya tienen un fin, y ese fin es el infierno. Pero todos los que dan testimonio y testifican de Jesús tienen como promesa de Dios la vida eterna. Y por eso que Él sabe y hace todo lo posible. Por eso la Biblia dice: si fuese posible aún a los escogidos, pero no puede ser posible, porque el que viene a Cristo Jesús ya es guardado por Dios. Lamentablemente la palabra de Dios también dice lo contrario en cuanto a la confesión. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es Cristo Jesús hablando. Uno dice: no, solamente venir a Cristo, aceptar a Cristo Jesús y ya. Está bien, es un regalo. Dios te regala la vida eterna. Pero Él requiere que tú confieses. Supongamos que la persona es muda y no puede confesar. No es muda, no puede hablar, pobrecito. No tiene cuerdas vocales, es mudo. Pero la palabra, por eso el Señor dice: si tú crees en tu corazón, ha creído ya. Lo único que tiene que hacer es confesar. Pues para eso entonces puede llevar a cabo la confesión a través de señales, de signos, para poder comunicar de que está confirmando lo que cree en su corazón. ¿Por qué la gente se tiene que bautizar? ¿Por qué hemos dado en el día de hoy certificados a aquellos que se bautizaron? Porque el bautismo es una señal, es un testimonio de que la persona muere a la vida pasada y es renacida, resucitada si se quiere, a una vida nueva en Cristo Jesús, aunque sigas cometiendo pecados, porque seguimos en la carne y seguimos cayendo. Pero la palabra del Señor dice: el justo cae 7 veces y las 7 se levanta. Y no significa que son solamente 7 veces que vas a caer. Significa que el número 7 implica prácticamente infinito, pero Dios, que es infinito, te perdona cada vez. Pero no vayas a jugar. Pero la palabra del Señor también dice que no hay otro sacrificio que se pueda llevar a cabo. Ya se hizo uno. Y si tú tomas el sacrificio de Cristo de forma liviana, no hay más sacrificio para ti. La palabra del Señor continúa diciendo: tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lamentablemente, aún los sumos sacerdotes pecaban. Los sumos sacerdotes pecaban igual que tú y yo. Por eso pongo el hecho de que el sumo sacerdote tuviera que ofrecer holocausto por él mismo, demuestra que todos los sumos sacerdotes eran pecadores igual que tú y que yo. Todos eran hombres falibles. Todos se consagraban a Dios, pero pecaban y caían. Todos tenían la intención de ser perfectos, pero no podían. Todos decían como Pablo: quiero hacer lo bueno y no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo que no debo hacer, lo termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me apartará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Los sumos sacerdotes también pecaban.
Por eso que ellos tenían que entrar al lugar santísimo llevando el sacrificio para ellos, por sus pecados. Y luego entonces el pecado del pueblo entero. Pero Pablo está diciendo, tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra de Dios nos dice que Nadab, por cierto, y Abiú, hijos de Aarón, hermano de Moisés, tomaron cada uno su incensario. El incensario tenía que tomarse y entrar al templo. Solamente lo hacían los sacerdotes. Y ofrecieron delante de Jehová fuego, pero extraño. Pero no era extraño para ellos. Para ellos era normal. El fuego fue extraño para Dios. Nosotros podemos llegar a la iglesia perfectamente bien, creyendo que todo está bien. Y solamente Dios puede ver nuestro corazón y sabe que en nuestro corazón hay cosas extrañas. Hay pecado, hay imperfección. Y Dios entonces va a tomar control del asunto. Así que Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno de su incensario y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Los sacerdotes. Hermanos amados, déjenme decir una cosa. Hoy tuvimos una reunión con los hermanos del comité. Y yo les decía, hermanos, tenemos que tener firmeza en lo establecido por la palabra de Dios a través de los estatutos de la iglesia. Debe haber una regla que se debe mantener. Y la regla no es una regla propia, personal, ni de cada hermano. Es la regla de fe, la regla infalible de fe que es la palabra de Dios. A través de ella nos guiamos. Si nosotros como iglesia somos livianos en cierta forma de pensar, somos livianos en nuestra forma de actuar, en la iglesia o afuera, somos tolerantes al pecado. El que va a tener que tomar control de todo esto, si no es el pastor, va a tener que ser Dios. Porque Dios es inflexible. Dios nunca va a tolerar, jamás. Él no tolera, punto. Él prefiere perdonar tu debilidad antes de ser tolerante con tu debilidad. ¿Comprendieron ese concepto? Dios prefiere decir, mira, te perdono. Eres limpio de tu pecado, no te voy a castigar. Antes de decir, no te preocupes, sigue con eso, total, eres carne, eres humano. No. Estos dos hombres entraron con un fuego extraño que Dios determinó que era extraño. No era puro. Y los mató ahí mismo. Pero también la palabra del Señor nos dice, en cuanto a otros dos más, dice 1 Samuel 2:24, hijos míos, dice aquel padre, no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Estos dos hombres, sacerdotes, no oyeron la voz de su padre ni la voz de Dios. Y aún así llevaron a cabo el sacrificio que tenían que llevar a cabo en el lugar santo, en el templo. Dice la palabra de Dios que Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios no cambia. Ese es uno de los atributos de Dios. La inmutabilidad, así se llama. Esa prerrogativa de Dios, la inmutabilidad, significa de que Dios no cambia desde el punto de vista moral. Dios puede cambiar su figura como quiera. En una oportunidad, Él se hizo humano. Vino en la forma de Jesucristo. En otra oportunidad, vino como en forma de 3 seres angelicales presentándose ante Abraham. Así es que la inmutabilidad de Dios no lo refrena a Dios
para que Él no cambie su estructura física, porque Dios no tiene estructura física. A Dios no se le puede enfrascar en un predeterminado molde. Cuando la palabra de Dios habla de que Dios es inmutable, implica de que Dios es inmutable en cuanto a su aspecto moral. Él ama y siempre amará. Él es justo y siempre va a ser justo. Él es fuego consumidor y frente al pecado va a ser fuego consumidor. Él no va a bajar la llama. Él va a quemar. Y lo dice una y múltiples de veces en la Biblia. Y dice que cuando viene Cristo Jesús montado en aquel caballo blanco, dice de su boca salía una espada y sus ojos eran como ojos de fuego que quemaban. Y el fuego no solamente quema, pero el fuego purifica también. Por eso es que algunos cantamos, manda fuego, Señor, manda fuego. Espero que sepan lo que estén cantando. Porque si llega Dios a mandar el fuego que quema, como el que quemó a aquellos hombres, y no necesariamente el fuego que purifica sus corazones, van a haber problemas. Gracias al Señor. La palabra de Dios dice que Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, Él es apto para entrar al lugar santo de los santos, y Él no llevó una ofrenda de un animal. Él se presentó como ofrenda. Y no solamente llegó al lugar santo de los santos, al lugar santísimo, sino que dice el escritor de Hebreos que cruzó el lugar santísimo y atravesó los cielos para sentarse en el trono de Dios, porque es Dios. Ese es nuestro sumo sacerdote. No tenemos que tener dudas como la tuvimos con Ofni y Fines, o como aquellos dos hombres que llevaron fuego extraño, de que hay pecado en Cristo. No hay. Nunca se le halló pecado en su boca. Y por eso la palabra de Dios y el tema principal del día de hoy es por esta razón. Tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. Ahora, como yo no me puedo quedar tranquilo con las palabras bíblicas, siempre me da por encontrar el significado y la raíz de ellas. Cuando leemos la palabra confiadamente, hay sinónimos. Y estos sinónimos implican, vamos a entrar osadamente, vamos a entrar seguros al trono de la gracia, vamos a acercarnos a Dios cándidos. Vamos a acercarnos a Dios sin miedo. Pero espérate, hermanos. Si Dios mató a aquellos sacerdotes porque había pecado en ellos, ¿cómo es que nosotros vamos a entrar al trono de la gracia de Dios osados, seguros, cándidos y sin miedo? Esto es lo importante del pasaje. Esto es lo interesante que Pablo está intentando decirle a aquellos hombres de ese tiempo, hace 2000 años atrás, lo cual eran como tú y como yo, sentados seguramente de la misma forma, escuchando seguramente a un hombrecito así de chico que era Pablo, y que estaba hablándole la interpretación bíblica del libro de Hebreos, en este caso, para ellos. Entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios no significa entrar arrogantemente. Eso es lo que noto de repente, por ahí, por algún otro lugar. De porque el hermano es pastor, se cree así de grande. O porque el hermano es músico, canta bien, toca bien o hace lo que sea, piensan de que son el centro de la atracción. Cuando el centro de la atracción es Cristo Jesús. Y nosotros a un lado y esperando su misericordia. Así debe ser. Toda la honra y gloria debe ser para Cristo Jesús. Todo momento
y segundo de nuestras vidas. Nunca podemos entrar a la casa del Señor, como lamentablemente yo he escuchado a algunos hermanos orando. Señor, sánalo ahora mismo, pero ahora mismo, Señor. Te lo digo claramente, ahora sánalo. Están obligando a Dios. ¿Ellos tienen más autoridad que Dios acaso? En esos momentos yo dije, ay Señor, cuidado, que el rayo no caiga cerca. Porque lo que puede suceder, hay que tener tanto cuidado cuando entremos a la presencia de un Dios vivo y poderoso. Ya lo vimos, lo que sucedió con aquellos. Hubiera podido traer más ejemplos, incluso, que en la historia han ocurrido y están escritos en los anales de la historia. Cuando aquel monte vibraba y se escuchaba la voz de Dios, el pueblo de Israel le dice entonces a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros. ¿Para qué cosa? Para que no muramos. El monte de Sinaí estaba vibrando. Se escuchaba a Dios hablar. Esa fue la vez en que se le entregaron los 10 mandamientos a Moisés. Eventualmente, Moisés fue y recibió los 10 mandamientos. Pero el pueblo decía, no hablemos nosotros con Dios, porque vamos a morir. Y tenían razón. Si ellos se acercaban, iban a morir. Dios lo dijo, se acercan de esta línea para acá, mueren. Imagínese usted que Dios dijera ahora, desde aquí nadie pasa. El que pasa muere. ¿Se acercaría usted? Pero eso sucedía en ese tiempo. Solamente lograba pasar el que Dios miraba el corazón y veía que estaba apto para cruzar esa línea. Y yo les decía, hermanos, el hermano o la hermana que toca algún instrumento, que cante aquí, tiene que ser puro para Dios, limpio para Dios. Su testimonio tiene que ser hermoso, leal. Los hermanos que toman la ofrenda, que están trabajando en un ministerio para Dios, están siendo útiles como herramientas en vasijas en las manos de Dios, para un ministerio que el dueño es Dios y nosotros somos sus sirvientes. Los hermanos que toman las cámaras están utilizando instrumentos santificados para Dios. Si uno pudiera darse cuenta de esta realidad, Dios dijo, los sacerdotes hasta que los calzoncillos sean bendecidos por Dios. ¿No es una broma? Así está dicho. Los calzones tenían que ser dedicados para Dios. El pectoral, lo cual es el delantal, tenía que ser único. No se podía ir con él a comprar o a hacer otro tipo de trabajo. Esto dice volúmenes, hermanos. Lo que Dios quiere que tú hagas con tu vida, con tu cuerpo, con tus miembros que Dios te ha dado para la gloria de Él, no la satisfacción propia ni personal. Incluso la palabra del Señor dice, más Jehová está en su templo, calle delante de Él toda la tierra. Dios tiene una prerrogativa, tiene leyes, estatutos, tiene fundamentos estipulados para que nosotros los sigamos. Y el que no lo sigue, prepárase a las consecuencias divinas. Incluso la palabra del Señor dice, todos los siervos del rey, Esther capítulo 4 versículo 11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey, note usted, de toda la gente, siervo del rey o que vivan en las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio, no en la casa, en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. ¿Cuál es? Ha de morir.
No importa si sea siervo del rey. No importa si sea de las provincias del rey. Si entra al patio del recinto del rey, va a ser muerto, si no fue invitado por el rey. Por eso que Nehemías, cuando Nehemías traía el vino ante el rey Artajerjes, tomaba el vino y agachado, sin mirar al rey, llevaba en una bandeja la copa de vino para entregársela al rey. No podía él levantar los ojos, porque si levantaba los ojos y veía al rey, el rey solamente movía el cetro, el cayado, el bastón, como quieran llamarle. Y solamente un movimiento haría que el profeta Nehemías hubiera sido degollado o muerto. Por eso que en una oportunidad, cuando el rey le pregunta a Nehemías, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está tu semblante decaído? Se ruborizó Nehemías, tuvo terror, porque indicaba de que la cara de él estaba trayendo ante el rey un efecto de tristeza. Le estaba trayendo al recinto del rey un sentimiento negativo. ¿Por qué vienes con tu semblante triste? Se tiró de rodillas a orar, a pedir misericordia, pero Dios, en su amor y misericordia, hizo de que todo eso se movilizara para que se levantara eventualmente el templo que estaba destruido. Esto es sorprendente. La palabra del Señor nos continúa diciendo, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios. Y respondió Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Noten ustedes, yo hago un círculo a la palabra, se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque habían pecado. El pecado produjo miedo. El miedo nos produce alejarnos de Dios, arrancarnos de Dios, escondernos de Dios. El miedo no da confianza. Y sin embargo, Pablo le está diciendo a estos hermanos que nos acerquemos confiadamente a un Dios que mata. Entra confiadamente a un Dios que no tolera el pecado. ¿Cómo vamos a entrar? Pero Pablo dice, entremos confiadamente. Pero si el pecado nos hace morir ante Dios. Y aquí está la clave. Porque no entramos por nuestros propios méritos, sino que entramos por los méritos de Cristo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe, no de lo que tú hiciste o lo que no hiciste, por medio de la fe en Cristo. Podemos llegar hasta la mismísima presencia de Dios con confianza, de que no vamos a salir humitos, de que vamos a tener vida incluso. Dice la palabra de Dios, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, la sangre de Jesús. Por Él, por Cristo Jesús, seremos salvos de la ira. Yo subrayé la palabra justificados. ¿Qué significa la palabra justificados? La justificación te declara justo, aunque seas culpable. ¿Comprendes? La justificación te declara a ti justo, aunque estés totalmente lleno de pecado, de maldad y de culpa. La justificación te declara inocente. ¿Cómo sucede eso? La palabra del Señor dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios.
por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos de la ira, o sea, de la muerte, del fuego eterno. Y yo subrayé la palabra reconciliados. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados. ¿Qué significa ser reconciliados con Dios? Significa que la reconciliación restaura aquella relación que había sido rota con Dios. No solamente eres ahora justificado, aunque estés lleno de pecado, pero ahora eres reconciliado con Dios y hay una restauración entre tú y Dios. Por eso Pablo nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Y qué significa misericordia? Significa que la misericordia anula el castigo que tú merecías. Sin duda alguna tú merecías el infierno, porque no eres bueno, porque eres malo, porque piensas cosas malas, porque has hecho cosas malas que te daría vergüenza decirlas, porque has robado, has mentido, has adulterado y quizás cuántas otras cosas. Y la palabra del Señor dice, el que es culpable de un punto es culpable de todos, va al infierno. La misericordia anula ese castigo que tú merecías. Por eso la palabra del Señor continúa diciendo, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Dios, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Qué significa la palabra redención entonces? Redención significa de que Dios tomó tu castigo y lo impuso sobre Jesús. Jesús fue a la cruz, no tú. Jesús fue al infierno, no tú. Ya se cumplió el castigo que tú tenías que recibir. Eso significa redención. Se le impuso el castigo de tu muerte a Jesús. Por eso entendemos bien lo que dice Pablo. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, entendiendo que la gracia te otorga la recompensa de vida eterna, aunque tú nunca te lo has merecido. No vamos a ir al cielo porque lo merecemos. Vamos a ir al cielo porque un día lo creímos en nuestro corazón y lo confesamos por nuestra boca. Si eso no se lleva a cabo, cuidado. Hasta el ladrón de la derecha lo creyó en su corazón y lo confesó con su boca y dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Le llamó reino del trono de Dios. Cristo, me imagino que en su mente habrá dicho, cumpliste todos los requisitos. Mataste, violaste, adulteraste, robaste, mentiste, pero cumpliste el creer y el confesarlo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. ¿Quién como ese ladrón? ¿Quién como él? Y muchos que vivimos por muchos años y tuvimos la oportunidad día tras día, nunca tomamos esa oportunidad para beneficio de nuestra alma. En alabanza es la vida, que la vida en alabanza.
silencio.